Comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 19 minutos del 24 de abril de 2019, le solicito amablemente al maestro Hugo Xertuche Guerrero, secretario técnico, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum legal establecido por la ley para la celebración de la 14ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, a la cual se convocó debidamente. Proceda, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos siguientes: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Señoras y señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno del Instituto. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Yo solo anunciar que tengo un tema para asuntos generales relativo a la firma del convenio de colaboración con el Congreso de la Ciudad de México el día de mañana. Señor secretario, por favor, si lo quiere anotar. Comisionada San Martín. Sí, también quisiera meter uno, si es posible, lo del informe trimestral también de la participación de comisiones, y nada más hacer anuncio de los trabajos de la red en general, ¿sí? Comisionada Peralta. Gracias. Lo mío tiene que ver con las resoluciones que está emitiendo nuevamente la Suprema Corte de Justicia respecto de todos los casos de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con las leyes de transparencia y datos personales. Gracias. Muy bien, gracias. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, también agregar un punto respecto a un encuentro que vamos a tener en la Facultad de Derecho y comentarlo al final de la sesión. Muchas gracias. Comisionada Nava, por favor. Gracias, buenas tardes a todas. Sí, justo también para comentar de una mesa de espacios abiertos que que inauguramos de hecho esta semana. Sería todo. Muy bien, muchísimas gracias. Le pido por favor registre estos asuntos a asuntos generales, señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones del Pleno. Señor secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. Con gusto. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 13ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, celebrada el 10 de abril de 2019. 4. Presentación, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución de recurso de revisión interpuesto ante este instituto en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 5. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 87 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información. 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución de denuncia. Y 7. Asuntos generales. Comisionadas y comisionados ciudadanos, está a su consideración el orden del día. Si no hay comentarios, quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la 14ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, correspondiente al año 2019. Muchas gracias, señor secretario. El tercer punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 13ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 10 de abril de 2019. Queda a su consideración el proyecto de acta.
Si no hay observaciones, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acta de la 13ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. Ahora bien, el cuarto punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de resolución de recurso de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de desechar el recurso de revisión. Es el expediente 37/2019 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Repito, con el sentido de desechar el recurso de revisión. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias. Continuamos con la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 87 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información, por lo que le solicito una vez más al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 24 proyectos de resolución con el sentido de desechar el recurso de revisión. Son los expedientes 691/2019 de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, expedientes 704 y 706/2019 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 724/2019 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 751 y 1089/2019 de la Alcaldía Azcapotzalco, 823, 828, 833, 838 y 843, todos /2019 de la Alcaldía Iztacalco, 845 /2019 de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 853 /2019 del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 909 /2019 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 920 /2019 del Congreso de la Ciudad de México, 947 /2019 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 1030 /2019 de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 1035 /2019 de la Secretaría de Movilidad, 1090 /2019 de la Secretaría de Administración y Finanzas, 1094 /2019 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 1130 /2019 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 1172 /2019 de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, 1235 /2019 de la Secretaría de Obras y Servicios y 1255 /2019 de la Alcaldía Xochimilco. Repito, estos 24 proyectos con el sentido de desechar el recurso de revisión. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. Adelante, comisionada, por favor. Gracias. Yo quisiera aquí hacer una reserva y especial comentario respecto del 606/2019 del Tribunal Superior de Justicia, en el sentido, aquí viene por, no, es del bloque que sigue. Sí, muchas gracias. Adelante, señor secretario, por favor. Gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente. Es el expediente 904/2019 del Sistema de Transporte Colectivo. Repito, con el sentido de sobreseer por improcedente. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. Es el 904.
Adelante, señor secretario, por favor. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto 904/2019 del sistema de transporte colectivo, con el sentido de desobedecer por improcedentes, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba con unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 10 proyectos de resolución con el sentido de desobedecer por quedar sin materia. Los expedientes 574/2019 de la Alcaldía Benito Juárez, 606/2019 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 723/2019 de la Secretaría de las Mujeres, 781 y 887/2019 de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 812/2019 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 866 y 867 acumulados /2019 y 975/2019 de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 899/2019 de la Alcaldía Benito Juárez y 932/2019 de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Repito, estos 10 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Adelante, comisionada Peralta. Gracias, presidente. Y perdón, pero es que tenía un listado que no estaba correspondiendo al orden con el que se estaba dando cuenta. Pero ya, en el orden establecido, en este bloque yo quisiera expresar algo respecto del 606/2018, como decía hace rato. Sí, ¿está? Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Esta sí es, muchas gracias. Hay que ver qué duende me cambia las notas. Bueno, en este caso, aquí lo que se sostiene es que la propuesta es sobreseer por quedar sin materia. En este sentido, lo que se pretende en este asunto es considerar la respuesta complementaria que da el Tribunal Superior de Justicia respecto del tema. A mi parecer, y de acuerdo con el criterio que hemos sostenido y que inclusive viene en otros de los proyectos, yo siempre he pensado que en el caso de la respuesta complementaria, esta no sirve para subsanar aquello que debió haberse dado desde el principio. Entonces, me parece que en este caso, y siguiendo con el criterio, aun cuando lo reconozco y lo comentamos, tiene ciertas particularidades este asunto, sigo sosteniendo el criterio de que en esta circunstancia debe ser revocar, más bien si era revocar para que entregue la información que en su momento trató de subsanar en la respuesta complementaria. Entonces sí, hacer también un recordatorio a los sujetos obligados de que no puede servir la respuesta complementaria para subsanar aquello que debieron haber hecho desde la primigenia. Y esto se entiende en el sentido de que la complementaria viene a ser eso, un complemento de lo que ya contestaron. No viene a ser aquello que perfecciona o que sustituye aquello que a veces, no lo quiero afirmar así, pero a veces no se quiere dar desde el principio y luego la respuesta complementaria sirve para tratar, ¿no?, de subsanar. Entonces, como yo sí quiero ponerlo en la mesa, soy, digamos, más rígida en ese sentido, para mí sí debería ser el tema de revocar y que el tribunal entregue todo lo que le están pidiendo, sobre todo porque abundando en lo que la petición del solicitante, pues es una petición bastante sustanciosa sobre un tema que tiene que ver con circunstancias que hace valer respecto de determinado juzgado y que, bueno, ya sabemos que el tema de acceso a la información no sirve para investigar esas cosas, pero sí es el mecanismo para obtener información al respecto. Entonces, para mí, lo procedente y en aras también de ser garantista, pues es que se revoque y se entregue todo lo que se tiene que entregar en
este sentido respecto de la amplia solicitud que hace el peticionario. Entonces, no considero que lo que después viene en respuesta complementaria sea algo que realmente complemente, porque además si tomamos en cuenta que se trata de un manual que le entrega después, se lo pudo haber entregado desde la primera vez. ¿Por qué no lo hizo? ¿No? Esa es una de las cosas que me brinca en el asunto, que desde el principio le pudo haber también entregado lo que después trata de darle como complementario, y eso tampoco me parece que sea lo procedente. Entonces aquí hago también un llamado a los sujetos obligados a que se abstengan de ese tipo de prácticas, y desde la primigenia se puede atender y se cuenta además con toda la información para proporcionarla, pues que se entregue. Entonces, por eso para mí esto no es una respuesta complementaria y hay que evitar este tipo de prácticas. Entonces, yo no iría en el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Para mí el tema hubiera sido revocar y que entregue. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más con relación a este asunto? Adelante, comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchas gracias, presidente, comisionadas y público en general. Referirme también al expediente 606 del año 2019, un poco también refiriéndome a lo señalado por la comisionada Viviana. Sí, ha sido un tema un poco de discusión en este pleno, dado que la figura procesal que se está utilizando, que en este caso es el sobreseimiento. Sí, bien en algunos otros asuntos, sí se ha establecido de manera clara que en la respuesta complementaria de ninguna manera sirve para que puedan los propios sujetos obligados tratar de evadir, es decir, en una primera respuesta tratar de ganar tiempo, es decir, y ya en la complementaria poder dar la información completa. En este asunto en específico, porque vale la pena también señalar que como colegiados siempre atendemos al caso concreto, y en el estudio que hace cada ponencia, pues se busca precisamente eso, estudiar el caso concreto, ir desmenuzando qué es exactamente lo que se entregó y qué es lo que se pretendió después entregar adicionalmente en la respuesta complementaria. A diferencia de otros asuntos en los que sí resulta incluso evidente que el sujeto obligado pretende evadir la pregunta o ganar tiempo para después entregarla con la complementaria, en este caso, que es del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia sí entregó la información que se solicitaba, y en la complementaria utilizó la figura para lo que es precisamente, para complementar la información que, bueno, desde el punto de vista de la ponencia, para complementar la información que se requería. Entonces, a diferencia de otros asuntos, y sí dejar muy claro que no se trata de un cambio de criterio, sino muy respetuosamente vamos a seguir, bueno, atendiendo al caso concreto, se buscará seguir una secuencia en los criterios de este colegiado. En el caso concreto, en específico, sí hubo una respuesta del Tribunal Superior de Justicia, y simplemente en la complementaria es donde se utiliza la figura precisamente para completar la información requerida. De ahí que una vez que ya se entrega la información que se requería, pues la figura procesal a utilizar pues era el sobreseimiento. Entonces, son los motivos por los cuales esta ponencia resuelve en ese sentido. Es tanto, presidente. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Comisionada San Martín, por favor. No, pues yo coincido con el proyecto de sobreseimiento, porque pues la ley permite que cuando por cualquier motivo se queda sin materia el recurso, pues digamos si hay una respuesta adicional o la respuesta, pues sería sobreseimiento, pues existe esa figura, y en ese sentido creo que el proyecto está sustentado y iría de acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces entiendo que su voto, comisionada Peralta, sería en contra. Bien, señor secretario, por favor. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución presentados, excepto el recurso 606, diagonal 2019, del sujeto Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el voto en contra de la comisionada Elsa Viviana Peralta Hernández.
Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido, comisionadas y comisionados estén a su consideración 6 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Los expedientes 474 y 623 diagonal 2019 de la Secretaría de Salud, 693 diagonal 2019 de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 952 diagonal 2019 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 738 diagonal 2019 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 808 diagonal 2019 de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, estos 6 proyectos con el sentido de confirmar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 19 proyectos de resolución con el sentido de modificar. Los expedientes 438 diagonal 2019 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, 482 diagonal 2019 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 541 diagonal 2019 de la Secretaría de Administración y Finanzas, 564 diagonal 2019 del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 567 diagonal 2019 del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, 573 diagonal 2019 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 609 diagonal 2019 de la Alcaldía Milpalta, 618 diagonal 2019 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 620, 631, 633, 648 y 653, todos diagonal 2019 de la Secretaría de Movilidad, 635 diagonal 2019 de la Secretaría de Turismo, 785 diagonal 2019 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 798 diagonal 2019 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 884 diagonal 2019 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 980 diagonal 2019 de la Alcaldía Benito Juárez, 995 diagonal 2019 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. Un momento, por favor. Comisionada Nava. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Quisiera comentar 2 cosas brevemente, 2 recursos. El 618, que está a cargo de mi ponencia, la presentación, y sobre todo que es un caso del acta de entrega-recepción en la delegación Iztacalco. Aquí el peticionario lo que hace es requerir justo el acta de entrega-recepción de la entonces encargada de órgano interno de control y en este caso la Contraloría General de la Ciudad lo que hizo fue proporcionar el acta sin los anexos. Entonces, la idea justo del sentido de la resolución que se presenta es de reconocer que los anexos forman parte del mismo documento. Y estamos justo utilizando también el criterio del INAI, el 1717, donde refiere que los anexos de los documentos solicitados se consideran parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de información relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán entregarlos con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste expresamente su interés de acceder únicamente al documento principal. En este sentido, justo se propone el sentido de modificar la respuesta del sujeto obligado para que se proporcione de manera completa y así favorecer justo la rendición de cuentas de la información. De la información generada por servidores públicos, ¿no? Concretamente del órgano interno de control de la delegación Iztacalco. Y el otro caso que quisiera comentar también brevemente es el 631 de la Secretaría de Movilidad, también a cargo de mi ponencia, y aquí se presentaron de hecho distintos recursos sobre el corredor reforma del autobús, de autobús reforma, y que se resolvieron, se presentan la resolución por distintas ponencias de este pleno, y en este caso concreto el 631, lo que el solicitante requirió fue
la versión pública del título de concesión otorgada a la empresa y el número de cada una de las concesiones e identificación de las placas de las unidades que forman parte del trayecto reforma de Metrobús de la línea, ¿no? Y en este sentido, el recurso propone modificar porque el sujeto obligado no proporciona justo en este caso estas dos detalles de la información. Entonces, se tiene que dar la certeza de que la búsqueda de la información fue exhaustiva por parte del sujeto obligado, que es lo que se está incluyendo en la propuesta de respuesta al recurso de revisión, y que finalmente proporcione, pues, justo la versión pública del título de la concesión, ¿no? Entonces, es lo que quisiera resaltar, sobre todo porque como parte de la calidad de vida y la mejora de los usuarios del transporte público en la ciudad, pues sí requiere tener una certeza en la información que esté completa sobre este tipo de concesiones que son de relevancia para la movilidad en la ciudad. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Por favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y será vista por revelar información confidencial. Es el expediente 537/2019 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Repito, con el sentido de modificar y será vista por revelar información confidencial. Comisionadas y comisionados. Un momento, por favor. Gracias. Comisionado Guerrero. Sí, muchas gracias, presidente. Únicamente para referirme a este expediente 537/2019 y decir que comparto el sentido del comisionado ponente y referirme un poco al asunto. Es un asunto en donde el sujeto obligado es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, y este asunto lo considero relevante porque aquí un poco también para orientar a la ciudadanía, cabe distinguir entre una solicitud de acceso a la información y una solicitud de datos personales. En este caso, el recurrente, Jorge Pedro, está solicitando unos expedientes clínicos a este Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, pero no demostró que él era quien detentaba los datos. Entonces, más bien era una solicitud de datos personales lo que tuvo que haber solicitado. No obstante, no haber demostrado que haber entregado alguna identificación, el Sistema de Desarrollo Integral entrega la información sin testarla y entrega nombre con información de acceso restringido, como lo es el nombre, la talla, el peso, el diagnóstico médico y la edad. Si bien probablemente hubiera podido entregar algo de la información, tuvo que haber testado estos datos que eran de suma importancia y que deben estar protegidos vía datos personales. Entonces, de ahí señalar la importancia de distinguir entre acceso a la información y datos personales, y de esta forma que los mismos sujetos obligados poco a poco puedan empezar a distinguir entre estas dos figuras, y en los casos en el que se le esté solicitando información al sujeto obligado que en realidad sean datos personales, sea el propio sujeto obligado quien pueda orientar y reencauzar la solicitud de la ciudadanía. Es tanto, presidente. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Yo también pedí hacer uso de la voz en relación con este asunto porque me preocupa el hecho de que se estén revelando datos personales en la entrega de información pública. Hemos nosotros trabajado mucho en el instituto para capacitar a todo el personal que se encuentre en el servicio público. Aun cuando actualmente sabemos que tenemos un proceso de transición en el que se incorporó mucho personal nuevo, eso sí quisiera hacerle notar a
a todas las dependencias o sujetos obligados, que no los exime de ninguna manera de revelar datos personales. El tema de los datos personales es tan delicado que en caso de duda es mejor cerrar la información para no causar ningún daño. Aquí, de manera particular, no solo es una llamada de atención para el DIF, sino también para las demás dependencias que además manejan información de personas en situación vulnerable. Hay una serie de programas, una serie de sistemas que se han creado para recabar información de las personas que requieren los servicios que de manera muy particular estos sujetos obligados prestan. En el caso de este sujeto obligado, me preocupa muchísimo que se revele la información, porque además se trata de mucha información que tiene que ver con niños y que es doblemente delicado el que no se sepa cómo clasificar la información. Aquí estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, me sumo también a los comentarios que expresa el comisionado Arístides, pero también expreso mi preocupación porque todos los sujetos obligados están a su vez obligados a tratar y aprender a conocer cómo se manejan los datos personales, pero muy de manera en especial sujetos obligados como como el DIF, como la Secretaría de Desarrollo Social y como muchas otras tantas que recaban una gran cantidad de información. Y al final en el comentario que pedí hacer en asuntos generales, viene precisamente un tema relacionado que la Corte acaba de decir que es válido, la creación del sistema de protección de datos personales, no invade competencias y, en fin, otras cosas sobre las cuales se pronunció. Precisamente porque generar estos sistemas, cuidar perfectamente la información que se detenta de las personas en virtud de las actividades que realizamos, es una de las tareas que debemos ponerle mucho mayor atención. Aquí se da vista, en el caso estudio, se da vista precisamente por revelar datos personales a terceros, y aquí es algo que me preocupa porque no debe ser este tipo de revelación, mucho menos porque el personal no sepa realizar versiones públicas. Entonces creo que aquí hay que cuidar mucho, sobre todo lo más preocupante todavía es que, como bien refirió el comisionado Arístides, los datos que se revelan, creo que ya todo mundo sabe, es de primaria de datos personales, que el nombre, la edad y esta serie de datos que se revelaron, o sea, por todas partes, en redes sociales, en la tele y en todos lados nos están diciendo que esos datos no se dan. Entonces, haberlo hecho así, bueno, ya que les puedo decir, ¿no? Entonces creo que esto, pues la vista está bien ganada, ¿no? Y que hacemos un llamado respetuoso, de verdad. Y espero que aquí se sumen mis compañeros, y en este caso lo hago como coordinadora, además de la Dirección de Datos Personales, hago un llamado muy respetuoso a que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. No basta para nosotros el dar la vista, no es suficiente que se dé la vista y pues que ya se sancione a quien lo reveló. La verdad es que eso no es lo relevante ni lo importante. Lo relevante y lo importante es que no se revelen los datos personales. Máxime, que les reitero, se trata de personas en situación de mayor vulnerabilidad, lo que implica una doble violación a sus datos personales, a sus derechos humanos y particularmente a sus datos personales. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Comisionada San Martín, por favor. Presidente, sí, sumarme al proyecto, aprovechando también que comenta la comisionada Viviana, sí, también me sumo al llamado, porque más allá de ganar algo con la vista, que pues tampoco es la idea que los sujetos obligados estén teniendo vistas y vistas, es más bien invitar también a los propios sujetos obligados al tema de capacitación y al tema de entender más estas partes que trabajamos de manera pues conjunta en el instituto, así como la comisionada lleva la coordinación de datos, acá nos corresponde la de capacitación y se trabaja en conjunto con todos, y esa parte es muy sensible. Digamos, simplemente para abonar, efectivamente, si se revelan datos personales cualquiera, que son de estos básicos de identificación, y luego aparte de población vulnerable, pues generas un tema también de discriminación, abonando a lo que señala la comisionada Peralta. Y digamos, referente para saber qué da, si fueran datos estadísticos sueltos, en una de esas sí podemos darlos, ¿no? Tantas personas con edad, tantas personas que tengan son mujeres, tantos son hombres, pero cuando empezamos a relacionar datos y los hacemos a una persona identificable, pues ahí es donde ya tenemos el error de mejor pecar de
tapar los datos personales, que en esa materia impera más en caso de duda, porque afectamos otros derechos humanos, a diferencia de en transparencia y acceso a la información, que si hay una información gubernamental, en caso de duda impera máxima publicidad. Entonces, sumarme a esa invitación, a ese llamado de que se especialicen más en esa materia, o no olvidar que somos un instituto que, además de rendición de cuentas y acceso, vemos datos personales que muchas veces se olvida, ¿no? Y esa parte es importante tener presente, que dentro de las instituciones también hay personas encargadas, pues así como hay enlaces de transparencia, también hay enlaces de datos personales en ciertos casos diferentes o la misma persona. Entonces, sí, abonando a que el proyecto, estoy de acuerdo por la importancia, presidente. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Comisionada Peralta. Gracias. Ahorita nos surgió otra duda más, ¿no? Porque una de las cosas que pidió es copia certificada del documento. Entonces, bueno, aquí hay que dejar claro también, el tema es que si le va a entregar una versión pública, pues también hay que analizar si va a ser certificada o no por los criterios que ya hemos aquí sostenido. Pero me preocupa todavía más que sí haya entregado copia certificada, ¿no? Ya no tuve ocasión de verificar el documento, pero bueno, aquí hay que tener todavía más cuidado en lo que se está entregando. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues, adelante, señor secretario, por favor. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 14 proyectos de resolución en materia de solicitudes de acceso a la información con el sentido de revocar los expedientes 556, 608 y 694, todos diagonal 2019 de la Secretaría de Movilidad, 562 diagonal 2019 del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, 579 y 857 diagonal 2019 de la Alcaldía Benito Juárez, 582 diagonal 2019, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 y 601 acumulados de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 636, diagonal 2019, de la Jefatura de Gobierno, 708 y 889, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 733, diagonal 2019, de la Secretaría de Administración y Finanzas, 780, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente y 791, diagonal 2019, de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente. Repito, los 14 proyectos con el sentido de revocar. Sí, un segundo, señor secretario. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias. Me interesa referirme brevemente del expediente 708 a cargo del comisionado Rodrigo Aristides, porque justo estamos de acuerdo con el sentido del proyecto a cargo del comisionado, porque en este caso se solicita por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se pronuncie respecto a medidas implementadas en atención a la violencia de género en contra de mujeres, así como un número de carpetas que se han abierto por el delito de desaparición de mujeres, señalando la edad. Y justo en el proyecto se resuelve que no puede manifestarse en este caso la autoridad como incompetente, ya que entre sus atribuciones se encuentra justo la de desarrollar las políticas de seguridad que establezca la Jefatura de Gobierno. Y en este contexto de violencia de género e inseguridad es de suma relevancia el sentido de esta resolución y por eso me interesaba comentarlo brevemente. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. Comisionada Peralta, por favor. Yo traigo una breve nota sobre el 791.
en relación con lo siguiente. Tiene que ver con la capacidad del sistema electrónico Infomex para adjuntar archivos de respuesta a información. De conformidad con lo establecido en el Manual para la Operación del Sistema Electrónico Infomex, los sujetos obligados están en posibilidad de adjuntar a través del sistema todos aquellos archivos necesarios, siempre y cuando, dice la norma, no excedan los 10 megabytes o estén en formatos PDF, DOC, ZIP, JPG o TXT. De tal modo que ante una solicitud en la cual se requiere adjuntar más de un archivo, no hay impedimento para adjuntar, salvo que exceda de 10 megabytes o que en su caso esté en formato diverso a los que ya mencioné. Asimismo, si ocurre que la información está en otro formato y no existe impedimento material o jurídico, ésta se deberá transformar con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública. De las formalidades que debe cumplir todo esto, expreso lo siguiente. En cuanto a las formalidades de que deben cumplir las respuestas emitidas por los sujetos obligados, además de estar debidamente fundamentadas y motivadas a fin de dar cumplimiento a los principios de certeza y legalidad establecidos en la Ley de Transparencia, es relevante señalar que toda respuesta deberá indicar la autoridad de la que emana y contener la firma autógrafa del servidor público correspondiente. Esto de conformidad con el artículo 6, fracción sexta de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Esto lo hago en atención a que muchas veces lo que se entrega de manera pormenorizada en los formatos o en mencionados y de manera agregada a la solicitud, pues suelen ser cuadros, suele ser información que no da ninguna certeza de que emana del propio sujeto obligado. ¿Quién se está haciendo cargo de esta información? ¿Quién la está validando? ¿No? Es así que en este caso la respuesta del sujeto obligado se consideró que es nula de pleno derecho en términos, bueno, más bien aduce el peticionario que es nula de pleno derecho porque no consta por escrito la respuesta que indique la autoridad de la que emana, que contenga firma autógrafa o electrónica del servidor público correspondiente, que esté fundada y motivada, omitiendo por completo y de manera intencionada la explicación o la circunstancia por la cual esa información realmente se considera válida. Debemos entender que lo que estamos entregando es información pública, que es emitida por servidores públicos. Estos deben validar siempre los actos que realizan a través de este tipo de suscripción de los documentos de los cuales se trate. Entonces, si parte de esto, que en este caso fue el agravio, no se cumple, realmente tampoco estamos cumpliendo con entregar información pública al solo entregar una serie de formatos con determinada información. La información debe contener todos los requisitos para que sea válida, para que realmente la persona tenga la certeza de lo que está recibiendo, porque ese es uno de los principios que establece la ley. Entonces, en ese sentido venía mi comentario, porque me pareció que el agravio pues también era interesante al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más con relación a esos temas? Señor secretario, por favor. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Aquí ya se corrigió el error, pero sí venía a revocar por dar vista y revelar información confidencial, y no, ese no es el sentido del proyecto. El sentido del proyecto es revocar y dar vista por no atender diligencias. Entonces ya lo cantó bien el secretario, pero en nuestras notas también venía mal. Gracias. Adelante, señor secretario. Sí, es el expediente 624, diagonal 2019, de la Secretaría de Administración y Finanzas. Repito, con el sentido de revocar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 11 proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 770, 775,
1001, 1050, 1054, 1133 y 1234 de la Alcaldía Xochimilco, 938 y 1173, diagonal 2019, de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más resiliente, 1045, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 1140, diagonal 2019, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Repito, estos 11 proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. El noveno punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución de denuncia, por lo que lo solicita el secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución de denuncia con el sentido de parcialmente fundada la misma. Es el expediente 25, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez, repito, con el sentido parcialmente fundada. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El último punto del orden del día consiste en asuntos generales. Habían pedido la intervención prácticamente todas y todos, así que primero mis compañeras. Comisionada San Martín, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy breve, solamente en seguimiento de lo que la comisionada Peralta anunció también hace un par de plenos, en cumplimiento al artículo 14 del reglamento de este instituto, que establece que los comisionados y comisionadas informaremos las actividades de las comisiones que se nos encomienden, también señalar en el marco del Sistema Nacional donde participamos, digamos que con fecha 13 de febrero de 2019 me integré yo a la Comisión de Capacitación, Educación, Cultura del Sistema de Transparencia, y el 27 de marzo hubo verificativo de una de las sesiones, la primera sesión de esta comisión, y bueno, ahí se vieron una serie de temas, entre ellos la aprobación del programa de trabajo de la comisión, un cronograma de actividades, y posteriormente también el 28, a la cual asistimos todos los compañeros de este pleno, pues fuimos a la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional, donde se vieron una serie de temas, se aprobaron, se presentaron rutas de implementación de análisis de lineamientos emitidos por el sistema. Uno de los puntos controvertidos fueron estos lineamientos que ya hemos estado mencionando de redes sociales, los cuales se bajaron en esa sesión en los acuerdos, que recién se tuvo una reunión el día de ayer, y se vieron algunos otros temas que vienen en este informe que presento, ¿no? Digamos, simplemente manifestar que se trabaja en la Comisión de Capacitación y que adicionalmente se acude a las que son del Consejo para cumplimiento del reglamento. Presidente, eso en cuanto a ese punto. Muchas gracias. Adicional de otros puntos ligados a lo que el presidente va a mencionar también con lo del convenio, manifestar, digamos, como asuntos generales, que el día 5 de abril se tuvo una primera reunión de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, que esta red trabaja en temas de capacitación, se tuvo con las alcaldías, y se menciona nada más porque es una reunión de planeación con sujetos obligados, y ahí se hace una serie de presentación con ellos de acuerdos para poder ir trabajando sus programas de capacitación, y el día de mañana habrá una con los sujetos obligados en general. De los 143 sujetos se citan y también ahí hacen un trabajo de planeación, y es también dar cuenta un poco de esa labor que se trabajará ahí en cuanto a los programas que se tienen disponibles en la página de internet, ¿no? Qué programas o qué otro tipo de cursos son los que se dan, y eso tendrá verificativo también mañana. Es una reunión entre sujetos obligados en enlaces de capacitación solamente, y simplemente es informar que ocurrirá dentro de las actividades que tenemos también nosotros adicional. Y sería cuanto, presidente, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada San Martín. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias.
Sí, también solo para poder compartir a quienes están viendo esta sesión y para futuras ocasiones, que igual el lunes de esta semana se hizo la primera mesa de propuestas denominada Espacios Abiertos, y la idea es justo trabajar para la construcción de la apertura de las instituciones y de la sociedad misma en la Ciudad de México. Este espacio implica aprovechar justo la inteligencia pública generada por especialistas, por organizaciones, por servidores públicos, por medios de comunicación, investigadores, en fin, todo lo que implica academia, investigación y cualquier persona que busca o exija alguna mejora por parte de las instituciones y resolución de problemas públicos. Y en ese sentido, la primera mesa fue de justicia abierta, donde incluso participó el comisionado Julio Bonilla, y nada más para comentar justo que estamos abriendo estos espacios de manera periódica, enmarcada en las facultades que tenemos de implementar e impulsar el Estado abierto en la ciudad. Y paulatinamente serán temáticas distintas, los invitados van a ser también de todo tipo de instituciones, en fin, para enriquecer el debate y que todos podamos, todas y todos podamos participar. Y también está igual en el canal de YouTube del Instituto la mesa que se desarrolló, y bueno, solo para poner este ejercicio que estamos implementando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Nava. Comisionada Peralta, por favor. Discúlpeme usted. Gracias, comisionado. Bueno, aquí hay 3 temas relevantes que la Corte resolvió en relación con nuestros temas. No sé si recordarán, o haciendo un poco también de recordatorio al respecto, cuando se hizo el tema de la homologación de las leyes de transparencia, se estableció que pues cada estado debía hacer su propia ley de acuerdo a la ley general. En ese sentido se emitieron por cada ley, por las 32 legislaturas locales y a su vez también la federación, la propia ley al respecto. Bueno, en relación con esto, hubo una serie de acciones de inconstitucionalidad que se hicieron valer por el propio INAI contra las diferentes leyes, derivado de que algunas, tenían artículos que consideraba el INAI que iban más allá de lo que establece la Constitución y de lo que establece también el mismo artículo 6º y la ley general que está hecha en ese sentido. Entre otras cosas, hubo dos criterios importantes, uno relacionado con las auditorías. Era criterio considerar que la información de las auditorías, mientras se encontraban en proceso, mientras no había un dictamen al respecto, pues la información se reservaba. Es el caso que ahora pues la Corte ha establecido que no es así, ¿no? Que la información se apertura para poderla conocer en ese sentido, y establece lo relativo en el artículo relacionado, me parece que es del estado de Veracruz. Igual señaló también, por otro lado, en otro tema, que la obligación de los organismos públicos garantes de mantener publicada en Internet durante 5 años la información desclasificada, pues también era una situación que había que analizar, y que en este caso la Corte determinó que la disposición al respecto no es algo que limite el derecho de transparencia y acceso a la información, ni altera el sistema de transparencia previsto en la Constitución federal. Y en las leyes de la materia, pues obliga, dice, a los organismos públicos a colocar en sus sitios de Internet la información desclasificada y mantenerla ahí por el plazo de 5 años, lo cual favorece la transparencia. De igual manera, el Pleno, de acuerdo a los comunicados de la Corte, señala que precisa que no debe perderse de vista que el hecho de que los organismos públicos deban divulgar y mantener actualizada la información desclasificada por el plazo de 5 años no significa que transcurrido ese plazo tal información pierda su naturaleza pública, sino únicamente que ya no están obligados a mantenerla en sus sitios de Internet, pero los interesados pueden obtener mediante una solicitud de acceso la información. Estos son criterios muy interesantes al respecto. Y finalmente, el último, y que me parece importante porque son criterios que de alguna manera también a nosotros nos norman, a nosotros también nos obliga lo que la Corte determina al respecto, tiene que ver, y ese es el tema que a mí me ocupa, pero quise a manera de preámbulo mencionar los otros dos, pero el que me ocupa y tiene que ver además con las circunstancias que ya comentamos hace rato, es el relativo
que los sistemas de protección de datos personales no invaden la competencia de los institutos de transparencia y acceso a la información que se cuenten o que se tengan en las entidades. Al respecto, la Corte precisó que los sistemas nacionales o estatales de protección de datos no distribuyen competencias, sino que establecen bases normativas generales para la organización y coordinación entre quienes intervienen en la ejecución. En ese sentido, al analizar la Ley de Protección de Datos Personales, particularmente en este caso del Estado de Tabasco, la Suprema Corte estableció que el sistema estatal mencionado es un sistema administrativo que articula las competencias propias del organismo garante y otros órganos estatales a efecto de definir y evaluar las políticas públicas en materia de protección de datos personales. Además, la Suprema Corte resolvió que la ley en comento no invade competencias federales exclusivas en materia de seguridad nacional, sino que únicamente reitera la excepción constitucional a la protección de datos personales cuando existan causas de seguridad nacional que así lo justifiquen, lo cual también se contempla en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es importante recordar también que toda esta semana vienen listados una serie de asuntos relacionados con estas acciones de inconstitucionalidad que ya mencioné yo en una sesión anterior, uno que tenía que ver con nuestra propia ley, ¿no? Entonces, es importante conocer todas las resoluciones que al respecto vaya a emitir la Corte en los próximos días, porque, reitero, serán criterios establecidos al respecto. Algunas leyes no los contemplaron todos, pero como todos formamos parte del Sistema Nacional de Transparencia, de alguna u otra manera los criterios que aquí emanan nos obligan, nos limitan también o nos determinan ciertos criterios que debamos seguir respecto de lo que la Corte establezca. Por eso quise traer en términos como asuntos generales los comentarios al respecto en este sentido. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, comisionada Peralta. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. También aprovechar este momento de asuntos generales para comentar que el próximo jueves 2 de mayo estaremos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el aula magna Jacinto Pallares, teniendo un encuentro por la transparencia y la rendición de cuentas y teniendo 3 conversatorios. Un conversatorio en el que hablaremos de transparencia y corrupción y anticorrupción, un conversatorio donde hablaremos de datos personales y derechos ARCO y un tercer conversatorio donde hablaremos de acceso a la información y Estado abierto. Entonces va a ser un foro de discusión de índole académico que resulta de bastante importancia e interés para la ciudadanía de esta capital. Es tanto, presidente. Muchas gracias. Pues bien, reconocer este trabajo de todas y de todos en este colegiado. Como se notará, tenemos mucha actividad presente y futura, y bueno, se suma a esto lo que habíamos anunciado la semana pasada, que tiene que ver con la firma del convenio marco con el Congreso de la Ciudad de México, que finalmente acordamos con la Junta de Coordinación Política, fuese el día de mañana a las 11 de la mañana en el recinto de Donceles. Entonces, pues es un mensaje muy positivo para la ciudad y para este instituto en materia de transparencia. Como lo mencioné, es un convenio marco que involucra una serie de actividades que desarrollaremos en el corto, en el mediano y en el largo plazo con los 66 diputados o congresistas de la ciudad en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en donde por supuesto estarán analizados y visualizados temas muy transversales en materia de capacitación, en materia de Estado abierto, en materia de protección de datos personales, en materia de vinculación, en materia de rendición de cuentas, en materia de acceso a la información pública, en fin, todos los datos, eventos, cifras que podamos ir generando con el Congreso también serán visualizados hacia la ciudadanía de la capital. La idea es de que construyamos una relación de puentes constructivos, institucionales, que permitan consolidar la vida democrática en la Ciudad de México vía la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, la rendición de cuentas, en este marco nacional y local que tiene que ver también con el sistema local
anticorrupción. Entonces, para todos los que nos están escuchando, mañana haremos una transmisión en Facebook Live y además, bueno, están atentos todos invitados para que le den seguimiento a este evento que tendremos a las 11 de la mañana, el día del día de mañana, en el recinto de Donceles del Congreso de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Al no haber otro asunto que tratar y siendo las 13:18 del día 24 de abril de 2019, se da por terminada la 14ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Agradezco mucho a todos ustedes su presencia y que tengan muy buena tarde.